Había estado trabajando desde los 16 años, pagando 720.000 pesos de préstamos estudiantiles por mi cuenta. Mi hermana, mientras tanto, tuvo toda su universidad cubierta por nuestros padres, incluso le dieron un coche, y ahora querían que yo pagara su deuda de 2.160.000 pesos. Cuando me negué, papá me dio una bofetada en la cara y gritó: ¿Cómo te atreves a negarte? Yo respondí con calma: ¿por qué no? Soy Sofía Ramírez, tengo 34 años, y he estado trabajando duro desde que tenía 16, juntando cada centavo para pagar una deuda de 720.000 pesos en préstamos estudiantiles por mí misma. A mi hermana mayor, nuestros padres le pagaron toda su carrera universitaria, matrícula, libros, incluso un coche nuevo a estrenar mientras yo conducía un cacharro que apenas arrancaba. Pensé que me había ganado su respeto, pero en una cena familiar en nuestra casa de Puebla, me tomaron por sorpresa. Exigieron que cubriera la deuda de 2.160.000 pesos de mi hermana por su negocio fallido. Los miré, atónita, y dije que no lo pagaría todo. Fue entonces cuando la mano de mi padre se levantó. Una punzada aguda me golpeó la mejilla, y él rugió, desagradecida: ¿Cómo te atreves? Lo miré a los ojos y le respondí: ¿por qué no? Ese momento puso mi mundo patas arriba, y lo que sucedió después te sorprenderá. Quédate para ver cómo se desarrolló todo. Si alguna vez has enfrentado una traición familiar como esta, comparte tu historia en los comentarios. Pulsa el botón de me gusta, y suscríbete para no perderte ningún giro de este drama. Al crecer en Puebla, México, aprendí pronto que la justicia no estaba garantizada. Desde el principio, mi hermana siempre obtuvo lo mejor de todo. Mamá la llevaba de compras a por ropa de diseñador mientras yo usaba ropa heredada y descolorida. Papá la apuntó a ballet y observaba con orgullo cada recital, pero cuando rogué por clases de arte, me dijeron que el presupuesto era demasiado ajustado. La brecha seguía creciendo. Junté con mucho esfuerzo el dinero de cuidar niños para una chaqueta de segunda mano mientras mamá la sorprendía con una de cuero nueva a estrenar. Cuando una vez le pregunté por qué ella siempre recibía más, puso los ojos en blanco y dijo: es que eres celosa, Sofía. Eso me dolió profundamente, pero me quedé callada, creyendo que la lealtad familiar importaba más. Entonces llegó un punto de inflexión. El sueldo de papá fue recortado. Los ingresos de mamá apenas alcanzaban, y durante una cena tensa, soltaron la bomba: solo podían pagar la universidad para una hija. Mi hermana era la siguiente en la fila, y sin dudarlo, dije: dejadla ir a ella. Yo me las arreglaré por mi cuenta. Nadie me dio las gracias, pero supe que acababa de entregar un pedazo de mi futuro. A los 16 años, empecé a trabajar en una cafetería local, me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba lattes, fregaba mostradores hasta que me dolían los brazos. Los clientes gritaban sus pedidos. Mi gerente me vigilaba, pero una amable profesora me dijo: eres más fuerte de lo que pareces. Sigue adelante. Me aferré a esas palabras. Cada peso se destinaba a cuadernos, bolígrafos y una mochila barata. Mientras tanto, mi hermana recibió un coche nuevo y reluciente como regalo de graduación. Yo caminaba kilómetros con zapatillas gastadas, viendo de reojo cómo pasaba conduciendo con la música a todo volumen. En casa, mamá hablaba con entusiasmo de sus solicitudes para la universidad. Nos va a hacer sentir orgullosos. Mis notas de 10 y mis turnos dobles apenas recibían una mirada. Así que empecé a registrar cada hora, cada peso en un cuaderno, decidida a demostrar que podía hacerlo sin su ayuda. Para mi último año de preparatoria, estaba compaginando los estudios con semanas laborales de 30 horas, mientras mi hermana llenaba sus redes sociales con fotos de estudios en el extranjero, fiestas y ropa nueva. Yo remendaba vaqueros viejos y estudiaba bajo la luz de una linterna, avanzando hacia mi sueño de convertirme en ingeniera. Cuando le pedí a papá libros de preparación para el examen de admisión, suspiró: eres responsable, Sofía. Te las arreglarás. Esa palabra, responsable, no era un elogio. Era un permiso para ignorarme. Mamá incluso preguntó: ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me quedé en silencio, tragándome la ira. Cuando finalmente saqué las mejores notas en mis exámenes y le mostré a mamá mis resultados, ella solo asintió. ¡Qué bien, Sofía! Mientras tanto, los ochos de mi hermana obtenían elogios interminables.
Me aferré a una frágil esperanza de que algún día me vieran como algo más que la responsable. Cuando llegó la universidad, estaba sola, pero la injusticia creció. A los 18, me matriculé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, persiguiendo un título en ingeniería de software. Para pagarlo, trabajé a tiempo parcial en una librería del campus, reponiendo estanterías y cobrando libros de texto hasta la medianoche. Solicité préstamos estudiantiles, llegando a un máximo de 720.000 pesos, y me presenté a todas las becas que pude encontrar, juntando lo justo para cubrir la matrícula. Mis padres se habían recuperado de su bache financiero. El trabajo de papá en el banco se estabilizó y mamá consiguió un aumento, pero aún así esperaban que yo me encargara de todo por mi cuenta. «Eres responsable, Sofía», dijo papá cuando le pedí ayuda con las tasas de la residencia. Esa palabra otra vez. No era un cumplido, era un muro entre nosotros. Mientras tanto, la universidad de mi hermana estaba totalmente financiada por ellos, hasta su plan de comidas y su nuevo ordenador portátil. Compré un sedán destartalado por 15.000 pesos para ir a clase y al trabajo. El motor rateaba y la calefacción apenas funcionaba, pero era mío. Mi hermana, por otro lado, se paseaba en un elegante coche que nuestros padres le regalaron. Un fin de semana, me llamó pidiéndome 9.000 pesos para su fiesta de 21 cumpleaños. «Es algo importante», dijo, con voz casual, como si estuviera pidiendo calderilla. Me quedé atónita. Ella sabía que me estaba ahogando en los pagos del préstamo. «Apenas llego a fin de mes para el alquiler», le dije, con las manos temblando. Ella se burló. «Deja de ser tan tacaña, Sofía». Sus palabras me hirieron profundamente, pero cuando se lo mencioné a mamá, ella le restó importancia. «Tu hermana solo está emocionada», dijo. «Ayúdala». Papá intervino, ya tiene bastante con lo suyo. Colgué, sintiendo que para ellos no existía. Al año siguiente, trabajé más duro, cogiendo turnos extra en la librería. Mi jefa, una mujer amable llamada Elena, me veía estudiar entre cliente y cliente y me daba café gratis. «Vas a llegar lejos, Sofía», solía decir. Esas palabras me mantuvieron en pie. Saqué las mejores notas en mis clases de programación, creando aplicaciones en mi habitación de la residencia hasta el amanecer. Pero cada vez que visitaba mi casa, la última extravagancia de mi hermana era el tema de conversación. Su 22 cumpleaños fue una fiesta lujosa, comida de catering, un disc jockey, un local alquilado. Me pidió otros 5.500 pesos para cubrir el pastel. Me negué, con voz firme. «A ti te lo pagan todo. ¿Por qué necesitas mi dinero?» Ella se rió. «Porque eres buena ahorrando, Sofía. Relájate». Mamá lo oyó y espetó: «No seas egoísta. Es su día especial». Papá asintió, sin siquiera mirarme. Me tragué la ira, pero ardía por dentro. Para mi último año de carrera, estaba agotada pero orgullosa. Había conseguido una beca parcial, reduciendo ligeramente mis préstamos. Le mostré a mamá mi carta de aceptación para unas prácticas profesionales competitivas. «Qué bien», dijo, distraída, y luego se giró para hablar maravillas del nuevo puesto de liderazgo de mi hermana en su sociedad de alumnos. Mi hermana ni siquiera se había graduado todavía, pero cada uno de sus movimientos era celebrado. Yo me quedaba despierta hasta tarde depurando código, preguntándome por qué mis logros nunca estaban a la altura. Una vez, oí a papá decirle a un vecino: «Nuestra hija mayor es la estrella de la familia». Me sentí invisible. Aún así, seguí adelante, impulsada por el sueño de demostrar que podía lograrlo sin su ayuda. Me gradué con honores, aferrando mi diploma, esperando que finalmente me vieran. No lo hicieron. La fiesta de graduación de mi hermana, una semana después, acaparó toda su atención, con una pancarta personalizada y un discurso de papá. Yo me quedé en un rincón forzando una sonrisa, con el corazón apesadumbrado pero mi determinación intacta. Después de la universidad, pensé que las cosas se equilibrarían, pero las decisiones de mi hermana lo cambiaron todo. Conseguí un trabajo como ingeniera de software en una empresa tecnológica emergente en Puebla. Mi salario, de unos 1.440.000 pesos al año, me permitió empezar a hacer frente a mi deuda de 720.000 pesos de préstamos estudiantiles. Vivía en un apartamento de una habitación, comiendo arroz y frijoles para ahorrar cada centavo.
Mis compañeros de trabajo se gastaban el dinero en salidas después del trabajo, pero yo lo rechazaba, citando plazos de entrega. A los 28 años, había pagado mis préstamos, una victoria silenciosa que celebré con una pizza para llevar y una botella de vino barata. Quería llamar a mamá y papá para oírles decir que estaban orgullosos, pero sabía que no les importaría. Sus llamadas siempre eran sobre mi hermana, su nuevo apartamento, sus últimos planes, nunca sobre mi esfuerzo o mis logros. La vida de mi hermana, mientras tanto, era un completo desastre. Se enamoró de un novio con mucha labia que la convenció de abrir una boutique de ropa. Invirtió sus ahorros en ella, imaginando estantes de vestidos de diseñador y eventos dignos de Instagram. Pero él era un estafador. Vació sus cuentas, acumuló deudas en tarjetas de crédito a su nombre y desapareció, dejándola con un negocio en quiebra y 2.160.000 pesos de deuda. La boutique, con su inventario sobrevalorado y sin clientes, cerró en menos de un año. Me llamó una noche, con la voz quebrada, suplicándome 180.000 pesos. Me estoy ahogando, Sofía, dijo. Me ofrecía ayudarla a hacer un presupuesto o a encontrar un trabajo, pero ella quería dinero en efectivo, sin condiciones. He trabajado por todo lo que tengo, le dije, con un tono cortante. Tienes que solucionar esto. Me llamó desalmada y colgó. La culpa me carcomía, pero yo no era su cajero automático. Mis padres, como siempre, acudieron al rescate. Papá usó sus ahorros para cubrirle el alquiler, y mamá pagó las facturas de sus tarjetas de crédito. Nunca criticaron a su ex, ni sus gastos imprudentes, simplemente seguían sacándola de apuros. Yo visitaba la casa con la esperanza de tener una conversación seria, pero solo recibía actualizaciones sobre los problemas de mi hermana. Un domingo, compartí que había liderado un proyecto de una aplicación de logística, ahorrando miles de pesos a mi empresa. Mamá asintió vagamente y luego dijo, tu hermana se está esforzando mucho ahora mismo. Papá añadió, tiene grandes sueños, Sofía. Ten paciencia. Apreté mi taza de café, luchando contra el impulso de gritar. ¿Por qué mis sueños siempre eran invisibles? En el trabajo, vertí mi frustración en el código, quedándome hasta tarde para perfeccionar algoritmos, ganándome los elogios de mi jefa, Marcela, que me llamaba una solucionadora de problemas. Sus palabras se sintieron como la validación que mi familia nunca me dio. A los 30, fui ascendida a ingeniera senior, liderando un equipo de 5 personas. La presión era intensa, plazos ajustados, interminables correcciones de errores, pero prosperé. Ahorré para la entrada de una casa, soñando con la estabilidad. Mi hermana, sin embargo, seguía en caída libre. Después de que su boutique fracasara, lanzó una marca de moda en línea, pidiendo más dinero prestado a nuestros padres. Fracasó mala estrategia de comercialización, sin ventas, aumentando su deuda. Mamá llamaba, con voz suave, diciendo, lo solucionaremos por ella, cariño. No podía entender por qué seguían consintiéndola. Quedé con mi hermana para tomar un café una vez, con la esperanza de hacerla entrar en razón. No puedes seguir haciendo esto, le dije, señalando sus últimos papeles del préstamo. Ella sonrió con aire de suficiencia. Es que eres celosa. Yo estoy tomando riesgos, Sofía. Me fui, con la paciencia agotada, dándome cuenta de que nunca cambiaría. 3 años después, un correo electrónico lo cambió todo, una oferta de trabajo de una empresa tecnológica de Toronto que ofrecía un salario de 7 cifras y la oportunidad de trabajar en proyectos de inteligencia artificial de vanguardia. Era un puesto de ensueño, pero significaba dejar Puebla y a mi familia atrás. Luché con la decisión, dividida entre el deber y la libertad. Llamé a Valeria, mi mejor amiga, que siempre había visto a través del favoritismo de mi familia. Sofía, ya les has dado suficiente, dijo por videollamada. No te valoran. Acepta este trabajo y vive para ti misma. Sus palabras me golpearon con fuerza. Empecé a investigar sobre Toronto, su escena tecnológica, sus barrios, imaginando un nuevo comienzo. Pero las visitas familiares seguían atrayéndome. Mamá hablaba con entusiasmo del último plan de mi hermana, otra idea de negocio financiada con su dinero. Papá elogiaba su ambición, sin mencionar nunca mi ascenso o mis ahorros. Me sentía como una extraña en su casa, mis logros borrados. Una tarde, me enteré de que mis padres habían sacado una segunda hipoteca para cubrir las deudas de mi hermana.
Me quedé de piedra. Estaban arriesgando su jubilación por los errores de ella. Confronté a mamá en la mesa de su cocina. La estás consintiendo, dije, con la voz temblorosa. Necesita asumir su responsabilidad. Mamá espetó, no lo entiendes, Sofía. Está pasando por un mal momento. Papá lo oyó y dijo, tú te las arreglas bien sola. Ella nos necesita. Sus palabras fueron un golpe en el estómago, pero lo aclararon todo. Empecé a empaquetar mi apartamento, revisando fotos y recuerdos antiguos, preparándome mentalmente para irme. La oferta de Toronto no era solo un trabajo, era un salvavidas. Aún no lo sabía, pero el siguiente movimiento de mi hermana haría que mi decisión fuera clarísima. La reunión familiar en nuestro antiguo comedor estaba destinada a ser cálida, pero se convirtió en un enfrentamiento. Había vuelto en coche a Puebla para el fin de semana, con la maleta a medio hacer para Toronto, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Había luchado durante años contra préstamos, noches en vela y ser ignorada. Ahora, había conseguido un trabajo de ensueño en una empresa tecnológica en Canadá, un salario de 7 cifras, proyectos de inteligencia artificial de vanguardia. Me senté a la mesa rodeada de mamá, papá, mi hermana y Jaime, nuestro primo, que siempre había intentado mantener la paz. El aire estaba cargado de tensión, el tintineo de los cubiertos demasiado fuerte en el silencio. Respiré hondo, tratando de calmarme. He recibido una oferta en Toronto, dije, con voz clara. Es un paso enorme para mi carrera. Estoy pensando en aceptarla. Escaneé sus rostros, buscando un destello de orgullo, un gesto de apoyo. Mamá dejó el tenedor, sus labios formando una línea delgada. Los ojos de papá se entrecerraron, su mandíbula tensa. Mi hermana se reclinó, con los brazos cruzados, una sonrisa irónica asomando en su boca. El silencio se alargó, pesado y frío. Entonces mamá habló, con voz cortante. «Qué bien, Sofía, pero ¿y tu hermana?» Parpadeé, sorprendida. «¿Qué pasa con ella?» Papá se inclinó hacia adelante, con un tono bajo y autoritario. «Está endeudada. 2.160.000 pesos de su boutique. A ti te va bien ahora. Tienes que ayudarla antes de huir a Canadá». Se me revolvió el estómago, la ira crecía. El negocio fallido de mi hermana tenía años, pero seguían sacándola de apuros. La miré. Evitó mi mirada, jugueteando con sus uñas. Negué con la cabeza, mi voz firme. No voy a pagar su deuda. He estado por mi cuenta desde los 16 años, trabajando durante la preparatoria, la universidad, apañándomelas para pagar mis propios 720.000 pesos de préstamos. No le debo nada. La sonrisa irónica de mi hermana desapareció, sus ojos brillaron. Eres tan egoísta, Sofía, siseó, inclinándose hacia adelante. Siempre te has creído demasiado buena para nosotros. Años de resentimiento surgieron en mi pecho. Egoísta, repliqué. Renuncié a la financiación de la universidad para que tú pudieras ir. Hice turnos dobles mientras tú estabas de fiesta en España. Estoy harta de limpiar tus desastres. Su cara enrojeció, pero no respondió. La cara de papá se puso carmesí. Golpeó la mesa con el puño, los platos temblaron. Desagradecida, rugió, levantándose tan rápido que su silla raspó el suelo. Antes de que pudiera moverme, su mano se levantó y una punzada aguda me quemó la mejilla. La habitación se quedó quieta. El aire desapareció. Me palpitaba la cara, pero no me inmuté. Lo miré a los ojos, mi voz gélida. ¿Por qué no?, dije, cada palabra cortante. ¿Por qué no debería ponerme a mí misma en primer lugar por una vez? Mamá jadeó, agarrando su servilleta como un escudo. Mi hermana se quedó mirando, con la boca abierta, su bravuconería desaparecida. Jaime se levantó de un salto, con las manos en alto. Oye, todos, vamos a calmarnos, dijo, con la voz temblorosa. Sofía ha trabajado mucho. Quizás podamos hablar de esto. Papá lo interrumpió, con los ojos encendidos. No te metas, Jaime. Me levanté, mi silla raspando hacia atrás, mi corazón acelerado pero mi determinación sólida.
He pasado mi vida demostrando que no necesito vuestra aprobación, dije, mirando de papá a mamá. Construí mi carrera desde cero mientras vosotros financiabais sus fracasos. No soy vuestro plan B. Mi hermana se levantó de un salto, con la voz aguda. ¿Te crees mejor que yo, Sofía? No eres más que una adicta al trabajo sin lealtad. Me reí, el sonido amargo y crudo. ¿Lealtad? Has cogido todo lo que te han dado y aún así has fracasado. Se acabó. Mamá se levantó, con la voz estridente. Sofía, ¿cómo te atreves a hablarle así? Es tu hermana. Me giré hacia ella, mi paciencia rota. Y yo soy tu hija. ¿Cuándo has actuado como tal? Jaime intentó de nuevo, interponiéndose entre nosotros, con el rostro pálido. Vamos, somos familia. Sofía se ha ganado su oportunidad, pero no nos destrocemos unos a otros. Su voz era suave, suplicante, pero no importaba. Cogí mi abrigo, la mejilla aún ardiendo, el corazón apesadumbrado pero inflexible. Familia no significa que os lo deba todo, dije, con los ojos fijos en papá. Voy a aceptar el trabajo de Toronto. He terminado aquí. Mi hermana se burló, murmurando, buen viaje. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, con las manos temblorosas. Papá apretó la mandíbula, pero no habló. Salí furiosa del comedor, di un portazo y me subí a mi coche, con las manos temblando en el volante. Aparcada a una manzana de distancia, bajo una farola parpadeante, saqué mi teléfono y llamé a mi hermana. Si me iba a Toronto, quería cerrar el capítulo en mis propios términos. La línea sonó 2 veces antes de que respondiera, su voz goteando veneno. ¿Qué quieres, Sofía? Me recompuse, mi aliento empañando el cristal en el coche frío. Pagaré 1.080.000 pesos de tu deuda, dije, con tono firme. La mitad. Es mi último acto antes de irme. Pero no voy a cubrirlo todo. Has tenido el dinero de mamá y papá toda tu vida mientras yo me las apañaba como podía, ignorada. Siguió un largo silencio. Luego se rió, de forma aguda y amarga. ¿La mitad? Eso es patético, Sofía. Necesito los 2.160.000 completos. Estás forrada. ¿Por qué no puedes simplemente hacer esto? Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, la ira encendiéndose. Porque he estado por mi cuenta desde los 16, repliqué. Trabajos en la preparatoria, préstamos universitarios. Cada peso me lo gané yo misma. A ti te lo dieron todo en bandeja, ballet, universidad, coches. Y aún así lo echaste a perder. Estoy harta del favoritismo de mamá y papá. Ella jadeó, y luego siseó, eres una engreída. La llamada se cortó con un clic. Miré la pantalla en blanco, con el pecho oprimido, pero una tranquila determinación se instaló en mí. Había dicho lo que tenía que decir. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. Mi hermana había publicado un despotrique en Facebook, Sofía está abandonando a nuestra familia. Demasiado egoísta para ayudarme en mi hora más oscura. Está persiguiendo un trabajo elegante mientras yo me ahogo en deudas. ¿Qué clase de hermana hace eso? La publicación tenía más de 50, me gusta, 30 compartidos y una avalancha de comentarios de primos, tías e incluso viejos amigos de la familia. Vergonzoso, escribió un tío. La familia es lo primero, añadió un vecino. Se me revolvió el estómago mientras leía las mentiras, cada palabra un cuchillo. Había sacrificado tanto la financiación de la universidad, años de turnos dobles solo para ser etiquetada como la villana. Quise responder, enumerar cada vez que los había puesto a ellos en primer lugar, pero me detuve. Ya habían elegido su bando. Llamé a Valeria, necesitaba su claridad. Respondió al primer tono. Sofía, vi la publicación. Es una completa tontería, dijo, con voz fiera. Está retorciendo todo para hacerse la víctima. Les has dado toda tu vida, tu dinero, tu corazón. No te merecen. Corta con ellos y vete a Toronto. Ese es tu futuro. Me recliné en mi coche, todavía aparcada fuera de mi apartamento, con lágrimas asomando a mis ojos. Valeria había estado allí en cada pelea,
en cada desahogo nocturno sobre el sesgo de mi familia. Siempre me has visto, dije, con la voz quebrada. Gracias. Ella se suavizó. Eres más fuerte que ellos, Sofía. No dejes que sus mentiras te detengan. Sus palabras fueron un salvavidas, sacándome de la culpa que había cargado durante años. De vuelta en mi apartamento, inicié sesión en mi cuenta bancaria y transferí 1.080.000 pesos a la cuenta de mi hermana. Era casi la mitad de mis ahorros, un gesto final para limpiar mi conciencia antes de Toronto. Sabía que nunca me lo agradecería, pero ya no me importaba. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto de parientes que se hacían eco de su publicación. «Estás rompiendo el corazón de tus padres», me escribió una tía. «Piensa en los problemas de tu hermana», escribió un primo. Los borré sin responder, mi atención se centró en la pila de cajas en mi sala de estar. Empaqué mi ordenador portátil, mis libros, mi vida, cada objeto era un paso hacia la libertad. Envié un correo electrónico a la empresa de Toronto confirmando mi fecha de inicio e imprimí mi documentación de la visa. Las mentiras de mi hermana se habían extendido, pero ya no podían tocarme. Estaba harta de intentar demostrar mi valía a una familia que nunca me vio. Toronto era mi nuevo comienzo, y estaba lista para marcharme. Las semanas posteriores a la cena fueron un punto de inflexión. Me había alejado de las exigencias de mi familia, su traición me había herido más de lo que esperaba. Jaime apareció en mi apartamento una tarde lluviosa, su rostro marcado por la preocupación. Siempre había sido el pacificador, tratando de remendar nuestra fracturada familia. «Sofía, ¿podemos hablar?», preguntó, de pie en mi puerta, la lluvia goteando de su chaqueta. Lo dejé entrar, con la guardia alta, y nos serví café. Se sentó en mi sofá, rodeado de cajas a medio empaquetar, y se inclinó hacia adelante. «Tus padres están sufriendo», dijo, con voz suave. «Tu hermana está en una mala situación. ¿No puedes llamarlos, intentar arreglar esto?». Negué con la cabeza, con la mandíbula apretada. «Jaime, lo he intentado toda mi vida. Siempre la han elegido a ella, su universidad, sus deudas, sus errores. Le di 1.080.000 pesos, la mitad de mis ahorros, y aún así me difamó en línea. Se acabó». Mi voz se quebró, pero mi determinación se mantuvo. Jaime suspiró, con la mirada apesadumbrada. «Odio ver a la familia así», dijo. «Pero entiendo por qué has terminado». Asentí, con un nudo en la garganta. Quería sentir algo por ellos, pero estaba demasiado cansada para seguir luchando por su aprobación. Valeria me envió una captura de pantalla de un artículo de noticias local más tarde esa semana. La casa de mi hermana, comprada con la ayuda de mamá y papá, había sido embargada. No había pagado los 1.080.000 pesos restantes de su deuda, incluso después de mi pago. El banco se apoderó de la propiedad, obligándola a mudarse a un alquiler estrecho en las afueras de la ciudad. Valeria añadió una nota: «Sigue publicando, culpando a todo el mundo menos a sí misma». Revisé su Facebook. Otro despotrique sobre su vida injusta. Ninguna mención de mi contribución o de sus propios fracasos. Un destello de lástima me golpeó, pero se desvaneció rápidamente. Había tenido todas las oportunidades, el dinero de mamá y papá, mi sacrificio, y aún así no podía valerse por sí misma. Sus publicaciones eran desesperadas, atacando al mundo, pero me negué a dejar que me arrastraran de nuevo. Mamá y papá estaban en problemas más graves. Valeria se enteró a través de un amigo en común que habían vaciado sus ahorros para la jubilación para mantener a flote a mi hermana, cubriendo su alquiler, los gastos legales después del embargo, incluso los pagos de su coche. Ahora apenas llegaban a fin de mes. Mamá, a los 60 años, había aceptado un trabajo a tiempo parcial escaneando productos en un supermercado, sus manos temblando por las largas horas. Papá estaba aceptando trabajos de consultoría, tragándose su orgullo mientras trabajaba más allá de la edad de jubilación. Jaime me envió un correo electrónico, suplicando de nuevo. «Están en problemas», Sofía, escribió. «¿Te necesitan?». Miré el mensaje, con el corazón apesadumbrado pero firme. Les había advertido hacía años que dejaran de consentirla. La habían elegido a ella por encima de su propio futuro, tal como la habían elegido a ella por encima de mí. La culpa me tironeaba, pero la reprimí. Sus decisiones ya no eran mi carga.
Me dediqué por completo a prepararme para Toronto. Mi apartamento era un laberinto de cajas, libros, ropa, mi ordenador portátil, todo empacado para una nueva vida. Había finalizado mi visa de trabajo, reservado un vuelo de ida para el mes siguiente y comenzado a investigar barrios cerca de mi nueva oficina. En el trabajo, capacité a un nuevo ingeniero para que se hiciera cargo de mis proyectos, atando los cabos sueltos. Mi jefa, Marcela, organizó una pequeña despedida, brindando por mí, nuevo y audaz capítulo. Su orgullo por mí se sintió más cálido que cualquier cosa que mi familia me hubiera ofrecido jamás. Valeria vino una noche, ayudándome a cerrar cajas con cinta adhesiva. «Estás haciendo lo correcto», dijo, con voz firme. «Verán lo que perdieron cuando te vayas, pero no puedes esperar a eso». La abracé, agradecida por su apoyo inquebrantable. Toronto no era solo un trabajo. Era mi oportunidad de vivir libre de su sombra. Mientras sellaba la última caja, me sentí más ligera, lista para adentrarme en un futuro que yo misma había construido. 6 meses después, estaba construyendo una nueva vida en Toronto. Mi apartamento tipo estudio daba a una calle tranquila, un marcado contraste con el caos de Puebla. En la empresa de tecnología, lideraba un equipo en un proyecto de inteligencia artificial, diseñando algoritmos para optimizar datos de atención médica. Mis colegas eran brillantes, sus comentarios me empujaban a crecer. Tomábamos café después del trabajo, intercambiando ideas, su respeto un bálsamo para años de ser ignorada. No había hablado con mamá, papá o mi hermana desde que me fui. Sus números permanecían intactos en mi teléfono. El silencio fue discordante al principio, pero se convirtió en una fuerza tranquila, liberándome del peso de sus expectativas. Mirando hacia atrás, tracé mi camino de autosuficiencia. A los 16, había renunciado a la financiación de la universidad para que mi hermana pudiera asistir a la escuela de sus sueños. Trabajé en turnos de noche en un restaurante, ahorrando cada propina para pagar mi propia matrícula. Mis padres nunca se dieron cuenta, demasiado ocupados financiando sus caprichos, clases de ballet, viajes a Europa. Recordé una Navidad, mostrando con orgullo a mamá una beca que había ganado, solo para que ella dijera: «Qué bien, pero tu hermana necesita ayuda con el pago del coche». Esa punzada se quedó conmigo, empujándome a construir una carrera desde la nada. La cena en la que me mantuve firme contra sus exigencias fue mi punto de quiebre. Había ofrecido la mitad de mis ahorros para ayudarla, solo para enfrentar mentiras y culpas. Cada lucha, trabajos agotadores, noches de programación sin dormir, cruzar fronteras demostró que podía confiar en mí misma. La lección más difícil fue también la más clara: la autosuficiencia y los límites eran mi salvavidas, no egoísmo. Había pasado años dejando que la culpa me atrajera de vuelta, esperando que mi familia viera mi valor. Pero nunca lo hicieron. Decir no, negarme a cargar con sus cargas, me permitió vivir según mis valores: trabajo duro, honestidad, independencia. En Toronto, finalmente era libre de ser yo misma, sin disculpas. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, con las luces de la ciudad reflejándose en el pavimento mojado, me di cuenta de que había dejado de esperar su aprobación. Ese momento, simple y tranquilo, se sintió como una victoria. El alivio fue profundo. El nudo en mi pecho, apretado por años de desprecios de mamá y el favoritismo de papá, se había disuelto. A veces revisaba mi teléfono, esperando a medias un mensaje para hacerme sentir culpable, pero el silencio era un regalo. Valeria me escribía de vez en cuando, celebrando mi nueva vida, pero no preguntaba por los problemas de mi familia. Estaba harta de cargar con su peso. En Toronto, estaba escribiendo una historia en la que yo era la prioridad, construyendo una carrera, encontrando la paz y viviendo fiel a mí misma. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.